Vamos a ir revisando en distintas partes de este texto. Y para ti tal vez que estás por primera vez hoy, quizás estás por primera vez en una iglesia cristiana, explicarte un poquitito dónde está situado este libro de Josué. Tal vez has podido ver alguna vez en alguna de estas películas que dan en Semana Santa acerca de esta salida del pueblo de Israel y las grandes historias que sucedieron ahí, cómo, ¿no es cierto?, Moisés guió al pueblo en la salida de Egipto y en un momento, ¿no es cierto?, el pueblo desobedece, el pueblo decide seguir sus propios planes y por eso Dios le dice: ustedes van a tener que quedarse, en vez de 40 días, van a tener que quedarse 40 años en el desierto. Y pasa toda una generación, muere toda una generación, después de haber visto milagros enormes, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo en seco y muchas otras acciones de poder. Esta generación es castigada y sigue en este desierto por 40 años. Y el Señor le dice de que nadie más de esta generación iba a poder entrar a la tierra prometida, que era el lugar donde ellos debían llegar. Y luego pasa, ¿no es cierto?, este proceso de transición de liderazgo en el cual un nuevo líder asume el liderazgo del pueblo, que va a ser el líder que va a llevar al pueblo de Israel hacia la denominada tierra prometida. Y este líder es Josué. Este líder que el Señor escogió en este momento para guiar al pueblo en esta entrada y la conquista del pueblo. Y estamos situados, ya vimos la semana pasada Josué capítulo 1 y vamos a ver ahora Josué capítulo 3, que tiene que ver con la primera acción concreta de entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Leamos desde el versículo 2. Dice: 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por ese camino, ellos lo guiarán. Y vamos a ir revisando algunos pasajes de esto. Y aquí se nombra ya este elemento, pudiéramos decir, que es el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, contenía otros elementos que significaban que Dios estaba con el pueblo y también significaban la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y el pueblo va a entrar ahora en la tierra prometida, ya no está la nube y el fuego que los guiaba, y hay una instrucción clara. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca. La generación anterior había sido una generación desobediente, había sido una generación que había decidido seguir su propia opinión. Y aquí esta gente, este nuevo pueblo, por decirlo de alguna manera, está frente a la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, de obedecer las instrucciones de Dios y seguirlas. Porque la fe no es solamente tener un conjunto de buenas ideas respecto a Dios, es mucho más que eso. Aunque ellos no sabían hacia dónde ir, y aquí justamente el texto lo dice, porque ustedes nunca viajaron por este lugar, sí los sacerdotes, a través de la guianza de Dios, a través del arca, iba a guiar al pueblo. Él no le está diciendo de que deben saber el camino. Él no le está diciendo que les va a dar todos los detalles. Él les dice que deben saber, conocer y seguir las instrucciones que Dios les da en ese momento. Le dice en el pasaje que sigue a continuación. Uy, se salió una rueda, parece. Qué bueno que no era el arca del pacto, porque si no hubieran muerto, ¿viste? Por eso les da la instrucción de que el pueblo se quede a 1 kilómetro, ¿ya? Dice: quédense a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca.
asegúrense de no acercarse demasiado. Si nosotros nos adelantamos un poquitito en la historia del pueblo de Israel, vamos a observar un relato en el reinado de David. No sé si se acuerdan, en que un hombre quiere ayudar el arca del pacto que se va cayendo de unas carretas de bueyes y por tratar de ayudar toca el arca y este hombre muere. Hay un sentido acá de cómo, ¿no es cierto?, esta arca representaba la presencia del Señor, representaba la revelación de Dios también para su pueblo, y por lo tanto debía haber un respeto, debía haber una distancia frente a esta arca del pacto. Si ustedes han visto un poquito de la historia del pueblo de Israel, van a saber de que estaba este tabernáculo. Ustedes pueden verlo ahí en esta foto sacada con un dron de Moisés. Y van a ver las distintas partes que tenía el tabernáculo, distintas entradas, y uno de esos era el lugar santo, que nosotros lo observamos en esta parte, donde el sacerdote entraba y presentaba distintos sacrificios, pero el lugar santísimo era el lugar donde justamente estaba el arca del pacto. Y nadie podía entrar ahí, excepto Moisés, en este caso también Josué, pero los sacerdotes, los levitas, solamente podían entrar una vez al año, siguiendo muchos ritos de purificación, de confesión, para presentar un sacrificio particular y especial para la redención del pueblo de Dios, para la purificación de los pecados. Eran sacrificios imperfectos. ¿Por qué imperfectos? Porque no llegaban a cubrir todo el pecado del pueblo de Dios, sino que en cierta medida es como que lo tapaban, porque iba a venir el Cordero perfecto que iba a lograr sacar el pecado del mundo, y ese Cordero fue Jesucristo. Pero en este lugar santísimo y el acercarse al arca estaba prohibido para el común y corriente de la gente. De hecho, hay una instrucción interesante cuando leemos la Biblia, que nos damos cuenta de que el sacerdote que entraba, que era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, debía llevar unas campanitas que sonaban y también debía llevar una cuerda amarrada a su cintura. ¿Por qué? Porque si este hombre tenía un pecado no confesado o no estaba completamente puro, este hombre moría, y por lo tanto cuando dejaban de sonar las campanas sabían de que algo le había pasado, y la cuerda era para tirar el cuerpo afuera porque nadie más podía entrar a este lugar santo. Si nosotros pensamos en esta, ¿no es cierto?, en toda esta enseñanza que hay detrás, Dios está manifestando de que es un Dios santo y de que la humanidad ha quedado separada de la comunión con Él justamente por el pecado. Y está enseñando a través de todo este proceso de que tiene que venir alguien que nos rescate y que nos ayude a restablecer la relación con Dios. Dios está en medio de ellos para guiarles, para ayudarles, para acompañarles, pero sigue siendo un Dios santo. Nadie se podía acercar a Él sin morir. Seguimos adelante en el versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Por qué piensan ustedes de que el Señor les mandó a purificarse? Si es que iban a hacer un acto más bien militar, que iban a hacer un acto más bien físico de avance, pero ¿por qué les manda a purificarse? ¿Qué conexión hay entre la purificación y las maravillas que Él iba a hacer? Aquí las maravillas y el mover que Dios iba a desarrollar tienen que ver con un despliegue, pudiéramos decir, de su presencia y de su santidad en medio del pueblo. No se podía estar en medio de este despliegue de poder, de la presencia de Dios y de su santidad sin estar purificados. Siempre que Dios va a hacer algo en medio de su pueblo, lo manda a arrepentirse, lo desafía a confesar sus pecados y a purificarse. Y si ustedes ven a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de la historia de Jesús, cuando Él va a comenzar a hacer algo, lo vamos a ver más adelante, desafía al pueblo al arrepentimiento, a ponerse a cuentas con este Dios
santo. Sigamos adelante con el versículo 6. Por la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Y aquí hay algo interesante en esta parte del relato. A veces nos cuesta entender en la lógica del poder, en la lógica de la política, en la lógica, ¿no es cierto?, de las instituciones que siempre buscan escalar a los lugares más altos. Nos cuesta entender de que la autoridad y el poder provienen del Señor y las va a manifestar en el momento que es adecuado y en el momento perfecto para Él. Tal vez tú en tu vida, ¿no es cierto?, estás batallando con esto. Quizás, ¿no es cierto?, dices: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo de poder completar, de poder vivir, ¿no es cierto?, en términos de lo que tú me has llamado? ¿Cuándo, Señor, esta obra que comenzaste tal vez hace mucho tiempo va a ser 100% desarrollada en mi vida? El Evangelio nos enseña de que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Y aquí yo me imagino, ¿no es cierto?, que Josué quizás por mucho tiempo estuvo aprendiendo al alero de Moisés. Y tal vez se preguntaba, o tal vez no, bueno, ¿cuándo será el tiempo si es que me va a tocar asumir, ¿no es cierto?, esta responsabilidad? Los tiempos los marca el Señor. Y cuando el Señor levanta a alguien, cuando el Señor nombra a alguien, es el tiempo que el Señor tiene para esa persona. No lo podemos apurar, no lo podemos manipular, no lo podemos forzar, porque es el Señor soberano del cual proviene la autoridad. Y este era el tiempo de Josué, era el tiempo para guiar al pueblo, era el tiempo en el que el Señor lo iba a mostrar con autoridad frente a todos los israelitas. Y le da una instrucción. Le dice en el versículo 8: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Tal vez si tú llevas un tiempo en la iglesia o has participado en otras iglesias, quizás fuiste a lo que antes se llamaba la escuela dominical y escuchaste esta historia. Y el problema, entre comillas, de muchas veces escuchar esta historia, que es como que nos domesticamos frente a la manifestación de poder de Dios en su palabra. Es como la escuchamos y decimos: ah, sí, esta historia ya la leí, ¿no es cierto? Es como, ya sé cómo va a terminar. Pero piensa por un momento en estos sacerdotes que debían cumplir con esta responsabilidad y que tenían esta oportunidad de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Tal vez les puede haber sonado algo ridículo, tal vez les puede haber sonado algo extraño, tal vez les puede haber sonado algo fuera de lo común, pero les dicen: tomen el arca del pacto y caminen y entren al río. No les mostró todo el panorama completo de lo que iba a hacer. No les habló de que iban a conquistar Jericó. Solo les dijo que dieran unos pasos dentro del río. Porque la fe la podemos entender como es seguir las instrucciones de Dios. Fe es seguir las instrucciones de Dios. Y muchas veces las instrucciones de Dios son acotadas. Muchas veces las instrucciones de Dios son para ese momento que estás viviendo, aunque a ti te gustaría entender qué es lo que va a venir por adelante, aunque a ti te gustaría entender cómo van a pasar todas las cosas, el Señor te dice: pon tus pies en el agua. Esa es la instrucción para los sacerdotes. Y aquí sigue con el relato. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, sin lugar a dudas. Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos, delante de todos ustedes, todos nombres que pueden usar para sus hijos en algún momento. Miren,
El arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, de qué es lo que iban a hacer estos hombres. Y vemos ahí, y les voy a hacer un poquito de spoiler, ¿no es cierto?, de avance. Lo que ellos van a hacer es que van a escoger 12 piedras y las van a poner fuera del río y van a poner otras 12 piedras dentro del río, donde va a quedar seco para manifestar que Dios ha sido bueno con ellos. Pero aquí Josué, en un acto de fe, aún antes de haber visto lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, de que el río se va a detener, él toma esta decisión, organiza a estos 12 hombres que van a llevar este acto de fe. Es una proclamación de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Fe es seguir las instrucciones de Dios, aun cuando no sepamos qué es lo que va a suceder en el detalle que nos gustaría conocer. Esto lo hizo antes de cruzar el río. Pero hay que ponerse en movimiento, y la fe significa que hay que ponerse en movimiento basados en las promesas de Dios con pequeños pasos obedientes. Tal vez ustedes alguna vez hicieron un dibujo como este, o sus niños, en que uno sigue los numeritos, ¿no es cierto?, y va armando de a poquito la figura. A veces, bueno, aquí suponemos lo que es más o menos, ¿no es cierto? No sé si es un cocodrilo o una serpiente marina, algo así medio raro. Nos da cierta pista, pero hay otras veces, ¿no es cierto?, en que en estos dibujos no sabemos muy bien cuál es. Pero la instrucción es, sigue el orden de los números. No sabemos qué es lo que va a pasar en el número 90 y tanto. Sí sabemos que debemos avanzar del número 1 al número 2. En nuestra vida, muchas veces lo que tenemos es el número 1 y a veces el número 2. Pero no tenemos todo el panorama completo. Pero Dios nos dio instrucciones que podemos seguir y que podemos practicar en nuestra vida para crecer en este avance de fe. Versículo 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Y aquí Josué le empieza a contar al pueblo. Dice, en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces, mira, pongan atención aquí lo que dice en el versículo 14. Entonces los israelitas salieron del campamento, ¿para qué? Para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. No pasemos de largo esta frase. ¿A qué se levantaron? ¿Qué acción tomó el pueblo de Israel? Se levantaron a cruzar el río. No se levantaron a dudar. No se movilizaron para quejarse. No se movilizaron para poner en duda. Se movilizaron para cruzar el río Jordán. Esta es una generación distinta a la que salió de Egipto. Es una generación que lo que vemos hasta acá es una generación que fue forjada en el calor del desierto. Ninguno de ellos, ya lo dije al principio, ninguno de ellos había cruzado el Mar Rojo, excepto Josué y Caleb. Probablemente habían escuchado las historias de sus abuelos, de sus padres, pero ellos no lo habían visto con sus propios ojos. Pero ellos sabían de que si Dios lo había hecho, lo podía hacer nuevamente, y que a diferencia de la generación anterior, ellos debían seguir las instrucciones de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado con sus hijos o tal vez con sus nietos frente a los partidos de Chile. Yo me acuerdo cuando era niño, estaba siempre este como fantasma de que Chile siempre llega a la final o al último minuto le meten el gol, ¿no es cierto?
y estaba todo esto que escuchábamos acerca del penal de Caselli, ¿se acuerdan? Que falló, y mucho este sentido de que en realidad los futbolistas de Chile nunca van a lograr ganar algo. Cuando vemos los partidos con mis hijos, para ellos es inadmisible de que Chile no llegue a una semifinal. O sea, es una generación que se crió con esta selección, que ha ganado, ¿no es cierto?, distintos torneos, y se han acostumbrado a ver el fútbol de otra manera. Que no nos pasa a la generación, ¿no es cierto?, que vivimos un poco más derrotas futbolísticas. Es interesante porque al parecer tienen otro paradigma de pensamiento respecto al deporte. Bueno, al parecer, esta generación que había sido forjada en el desierto, que había sido purificada en el desierto, tenía otra perspectiva de cómo relacionarse con Dios. Versículo 15. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Hay un dato aquí no menor que habla acerca de la temporada de la cosecha. Interesante que esto sucedía por ahí alrededor de abril. Y se dice que en ese tiempo el río Jordán probablemente en esa temporada, y tomando en cuenta de que no habían represas como existen en el día de hoy, probablemente llegaba a unos 800 metros de largo. Es una distancia no menor, es un trecho bastante largo que pudiera observarse como una especie de lago más que un río. Entonces el escritor aquí nos da este dato para que nosotros entendamos el contexto y a qué es lo que se estaban enfrentando. Claro, porque si hubiese un riachuelo pequeño, bueno, cruzaban nomás y nos ahorramos toda la historia. Pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, acerca de un acto que va a requerir valentía y va a requerir fe. Esta generación probablemente había escuchado en los almuerzos, en las comidas, a sus abuelos relatar acerca de este mar rojo que se abrió. De cómo habrá sido, y yo también siempre me imagino, cómo habrá sido eso de pasar el mar y que estaban ahí también estos muros de agua, serían que podían ver los peces cruzando como un gran acuario, sería, ¿no es cierto?, de que podían meter a alguien por ahí, algún niñito quizás metió la mano, no tengo idea. ¿Cómo habrá sido cruzar el mar? Quizás quedaron algunos peces saltando. Ese detalle no lo vemos en la Biblia, pero probablemente fueron historias que fueron traspasando de generación en generación. Quizás molestaban al último que cruzó, que era el más lento, ¿no es cierto?, que llegó al final. ¿Cómo habrá sido este relato de generación en generación? Tal vez a ustedes les pasa con sus abuelitos, con su papá, que siempre les cuesta la misma historia. A mí ya me está empezando a pasar. Que les empiezo a contar las mismas historias que de siempre a mis hijos y mis papás me dicen, pero si ya nos contaste esto, ¿cuántas veces? Cuando es algo que marcó tu vida, tú lo relatas una y otra vez. Quizás estas familias contaban una y otra vez este paso por el Mar Rojo. Entonces cuando el pueblo está enfrentado a eso, dice, ¿y el Señor lo irá a hacer otra vez? ¿Iremos a ser protagonistas de una historia grandiosa como la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos? Efectivamente, eso es lo que pasa. Y esta generación va a cruzar este río y observa este muro, el agua que sigue de largo, apenas los sacerdotes tocan el agua. ¿Qué habrán sentido los sacerdotes mientras estaban llevando esta arca? Mira, versículo 17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca. En medio del lecho, mientras el pueblo pasaba entre ellos, los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. El deber de los sacerdotes, ¿cuál era? Sostener el arca. Esa era su tarea. Y en una conquista hay distintos roles. Los que dirigen, aquellos que cruzan el río, aquellos que llevan las armas, aquellos que sostienen el arca para que la presencia de Dios esté en medio de ellos.
Imagínense estos sacerdotes que están llevando el arca, que eran 4 sacerdotes, y los primeros probablemente que estaban ahí, siempre me acuerdo de una prédica de Christopher Cho que hablaba de esto, probablemente, ¿no es cierto?, los primeros que ponen su pie dentro del río y no pasa nada todavía. Dicen, ¿será que irá a suceder? ¿Irá a pasar algo? Van avanzando hasta que está el arca en medio y justamente sucede lo que Dios les ha dicho que va a suceder. Y en un pueblo hay distintos roles, en una conquista hay distintas funciones, pero aquí Dios estaba enfatizando algo, que más allá que el superliderazgo de Josué, que más allá que las habilidades militares, que más allá que las armas que tenían, que más allá que tener el plan completo de conquista, lo importante era que la presencia del Señor estuviera en medio de su pueblo. Sin eso, iban a experimentar derrota tras derrota. Y justamente, y perdón que les adelante la historia, pero ya lo vimos en una serie que se llamaba Caos, acerca de cómo la conquista finalmente no pudo ser realizada porque el pueblo desobedeció las instrucciones de Dios. La conquista sería porque Dios estaría en medio de ellos. Y déjame compartirte algunas aplicaciones de este relato para nuestra vida. Y hay 3 palabras en las cuales me quiero sentar, que es purificación, fe y movimiento. Siempre cuando leemos un relato, y antes de entrar a esto, siempre cuando leemos un relato del Antiguo Testamento, debemos situarlo en su contexto histórico, en el proceso del plan de revelación que Dios tiene. Algunas personas a veces cometen el error de sacar del contexto estos relatos y hacer lo que se llama una alegoría del texto. La verdad es que debemos entender cuál es el contexto y dónde está situado. Aquí se nos está hablando de que el pueblo de Israel era un pueblo apartado, santificado para seguir a Dios, era el pueblo escogido. Ellos debían obedecer la ley y si obedecían la ley, ellos iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados económicamente, sus cosechas iban a andar bien, todo lo que hacían iba a prosperar porque obedecían la ley que el Señor les había dado. Por contrario, si es que ellos no lo hacían, iban a tener malas cosechas, les iba a ir mal, iban a ir al exilio y por lo tanto iban a ser una vergüenza alrededor de sus vecinos. El testimonio de obediencia iba a ser la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Y esto iba a ser de testimonio para todas las naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel desobedece la ley de Dios y por lo tanto sufre las consecuencias. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento, vamos a observar de que en realidad el sentido de la ley era justamente mostrar de que por la obediencia, por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos, de que la ley era imperfecta para salvar a la humanidad. Por mucho que nos esforzáramos, no íbamos a lograr y por lo tanto necesitamos de un Salvador externo que trajera y que nos ayudara justamente a poder restablecer nuestra relación con Dios. Necesitábamos un Salvador. Y la ley, nos dice Pablo, fue como una especie de tutor del pueblo de Dios hasta que Dios cumpliera su plan de revelación perfecto en Jesús para ser salvos solamente por medio de la fe en Él. Y respecto a este sentido de conquista de la tierra prometida, todo el Antiguo Testamento, y siempre cuando vemos un relato del Antiguo Testamento debemos verlo a través de la lente perfecta de revelación de Dios que es Jesucristo. Los roles sacerdotales, muchos de los símbolos quedaron caducados justamente porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ahí muchas veces se comete el error de hacer este traspase automático de simbolismo y de otras cosas, cuando en realidad nosotros ya vivimos en un nuevo pacto, en una nueva relación con el Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Y todos nosotros somos a la vez un pueblo que es sacerdote. ¿Se acuerdan, no es cierto, que Él nos llamó y nos llamó de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, como un sacerdocio universal? Y eso es base de la reforma protestante también. El pueblo de Dios hoy es su iglesia que es rescatado por la fe en Jesús. Y la conquista que nos corresponde hacer hoy no es tanto de un territorio físico, sino que
Jesús amplía esta mirada al reino de Dios y la conquista, pudiéramos decir que es por medio de su evangelio a toda persona que tiene necesidad de salvación y de esperanza. Por lo tanto, hay una nueva forma y dimensión de cómo nos relacionamos con Él. Todos somos sacerdotes, todos somos parte de un pueblo escogido. Por lo tanto, ya no existen los levitas, aunque yo sé que a los músicos a veces les gusta que les digan levitas. Pero ya no existe este rol, ¿no es cierto? Porque todos somos llamados sacerdotes y solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay sacerdotes, no hay lugares santos. Nos reunimos aquí, pero este no es un lugar santo, este es el lugar de comunión, ¿no es cierto?, de la iglesia, del pueblo de Dios. Lo respetamos, pero no lo veneramos porque sabemos de que Dios habita en todas partes, en cada lugar. Por lo tanto, nosotros somos el templo de Dios en este nuevo relacionamiento. Por eso los conceptos de la casa de Dios y todo eso, en el nuevo pacto, Jesucristo abre una nueva dimensión de cómo relacionarnos con Él. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, abordar 3 aplicaciones que tienen que ver con estas 3 palabras. Purificación. Purificación. Siempre cuando Dios va a comenzar un mover o algo en nuestras vidas, nos llama al arrepentimiento. Dios manda a purificarse al pueblo de Israel antes de lo que va a hacer. Luego les dice que no deben acercarse porque su presencia es santa. Con Jesucristo, Él nos facilita este acercamiento al Padre. Dice de que este velo se rompió y podemos acercarnos cara a cara con Él. Pero, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, no debemos livianizar lo que significa este acceso al Señor. No debemos olvidarnos de que Dios sigue siendo santo, santo, santo. Tenemos, gracias a Dios, acceso al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Pero una cosa es la salvación y otro es el proceso de santificación que sigue pasando en nuestras vidas. Jesús se los dijo a sus seguidores en Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No buscamos la santidad para ser aceptados por Dios, sino porque fuimos aceptados por Dios, vivimos una vida en santificación permanente. Siempre cuando Dios va a realizar algo, llama al arrepentimiento de su pueblo. Lo vemos con el pueblo de Israel y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, ¿se acuerdan la predicación de él cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús mismo dice a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino del cielo está cerca. Y en varias partes de la Biblia se nos enseña que hay pecados no confesados que son un impedimento para la respuesta de Dios a nuestras vidas. Mira Isaías 1:15, por ejemplo. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Esto lo está diciendo Dios al pueblo. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Hay cosas que a veces también entorpecen nuestras oraciones y hacen que nuestras oraciones no sean escuchadas. Mira lo que dice aquí en este pasaje de 1 Pedro 3:7. Y atención, maridos, dice: de la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. ¡Wow! Un llamado de atención a los maridos. 1 Pedro 3:7, por si lo quieres anotar, sobre todo las esposas. Pueden haber pecados en nuestras vidas
que nos están haciendo detenernos en nuestra relación con Dios y que inclusive nuestras oraciones no sean escuchadas. No le digas a Dios que te bendiga si no estás dispuesto a dejar tu pecado. Creemos que la vida con el Señor funciona como cajones. ¿Se acuerdan que alguna vez traje una cajonera aquí? Y es como que si algo que hago en un área de mi vida no afecta la otra. Si es que estoy pecando en relación a cómo administro mi dinero, eso no va a afectar mi vida. Si es que estoy llevando pecado en mi vida sexual, eso no va a afectar la relación con Dios que estoy teniendo, y etcétera, etcétera. Es como que funcionamos con cajoneras. Pero la verdad es que somos seres integrales delante de Dios. Y cuando hay algo, un pecado continuo y no confesado en nuestras vidas, claramente hay un rompimiento que puede ser efectivamente reparado en la confesión con el Señor. Pero debemos confesarlo y arrepentirnos. Y arrepentirnos significa que cambiamos nuestra mirada frente al pecado. Completamente, damos un giro frente a eso. La malentendida a veces cercanía con Dios nos lleva a pensar que Jesús es como un hippie buena onda que nos tiene que aguantar todas las leceras que nosotros hagamos. El Señor sigue siendo santo y nos llama a estar purificados delante de Él porque nos ama tanto que no quiere que nos quedemos envueltos en la porquería del pecado en nuestras vidas, sino que nos quiere liberar y llevar a una dimensión de relacionamiento mucho más profunda que Él. ¿Será que hoy Dios te está llamando a arrepentirte? Tal vez estás con fuerzas disminuidas, como decía el salmista, porque no has confesado tus pecados. Debes enmendar algo en tu comportamiento sexual. Debes casarte después de años de estar conviviendo. Debes dejar de consultar el tarot, horóscopos, etc. ¿Qué es lo que debes confesar en tu vida? ¿Hay algo que debas confesar y enmendar y corregir hoy? Y sabes que el pecado personal muchas veces también tiene que ver con un freno de mano con el avance corporativo. Mira, dice en la instrucción de la Santa Cena que el Señor nos da, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Jesús nunca eliminó el trato del pecado en nuestras vidas, sino que siempre nos llamó a la confesión. Y su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero primero viene la confesión. Hay algo del cual nos debemos arrepentir. Hebreos nos desafía y dice: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fe. Cualquiera sea hoy tu circunstancia, te quiero animar a que sigas con fe la instrucción que Dios te ha dado a través de su palabra. Fe, seguir las instrucciones de Dios. Al pueblo se le dieron instrucciones y obedeció. Se levantaron para cruzar el Jordán. Los sacerdotes se levantaron y se mojaron los pies. Josué eligió a los 12 hombres antes de que cruzaran el río, porque la fe tiene que ver con obediencia. Fe es ver lo que aún no sucede basado en las promesas de Dios, pero la fe sin acciones concretas es discurso. ¿Cuál es la realidad de Dios que debes fijar hoy en tu mente? Hay mucho contenido de esto en la palabra de Dios. Por ejemplo, que Dios va a cuidar de ti. Que no te preocupes por lo que va a venir, que Él va a cuidar de ti, que Él tiene el control sobre tu vida, que Él es tu buen pastor, que nada te puede separar de su amor, que si se lo pides Él te dará el pan diario de cada día. Vivir por fe es dibujar el número 1 en obediencia al Señor y creer de que su palabra es verdadera. ¿Cuál es el paso número 1 que hoy debes dar en el avance de tu fe? Y tercero, movimiento. Da el primer paso enfocado en la voluntad de Dios y Él se va a encargar del resto. La generación que llegó al Jordán era otra de la que había cruzado el Mar Rojo. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, que habían visto
cómo había sucedido esto. Y Dios tuvo que preparar y purificar a esta generación conquistadora a través del desierto. Y a nadie nos gusta pasar por el desierto. A todos nos gusta cruzar el río Jordán, ¿no es cierto? Pero a nadie nos gusta pasar por el desierto. Pero el desierto muchas veces tiene que ver con este proceso purificador que Dios tiene sobre nuestras vidas. El desierto es el lugar donde muchas veces nos secamos por fuera y por dentro para que Dios pueda completar y hacer su obra perfecta en nosotros. Yo no sé qué desierto hoy estás viviendo. Yo no sé cuál es la prueba de fe. Si no hay un pecado, si no tienes un pecado pendiente y simplemente estás en el desierto por un trato del Señor, vive ese proceso. Que el Señor está trabajando profundamente en tu vida. Y no es porque te ame menos, sino efectivamente porque te ama más. Porque más que un lugar territorial, Él quiere formar su corazón en ti, en tu vida. A través del desierto, que muchas veces tiene este sol agobiante en el cual no vemos una salida. Dios está trabajando profundamente en nosotros. Para que en nuestra debilidad Él se pueda hacer fuerte. Para que en nuestras dudas Él actúe. Para que en nuestra pobreza Él nos dé riqueza. Estás en un desierto purificador hoy, es porque Dios ya está haciendo algo en ti. Y aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en perfeccionarla, porque Él tiene buenos planes para ti. Esta generación había vivido con las historias de la generación anterior. Y queridos hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo, en medio nuestro tenemos Josué y Caleb que cruzaron el Mar Rojo. Tenemos una generación que se atrevió a ir más allá. Tenemos a un Eduardo, tenemos a Lilian, tenemos a Conrado, a Hani, a Noldi, Heide Marie, a Liliana Dorlatz, a Georgina, muchos más que tal vez no terminaría la lista de nombrar. Muchos, Josué y Caleb, que en su generación cruzaron y vieron las maravillas. Y se atrevieron a ir más allá, que se atrevieron de salir de una capilla familiar que estaba ahí en Cervantes y comprar un cine abandonado, que nadie daba un peso en ese momento por Plaza Egaña, dar dinero, invertir en el reino y dar pasos de fe. Una generación de Josué y Caleb que se atrevieron a ir a un remate por un predio en Caburga, en el cual iba uno de los hombres más ricos también a ofertar por este predio en ese lugar, en Temuco. ¿Y saben qué le pasó a ese hombre? Se le pinchó el neumático del auto y nunca pudo llegar al remate. Y se pudo comprar este predio que muchos disfrutamos, ¿no es cierto? Y que no sabemos la historia que hay detrás. Josué y Caleb que se han atrevido y que invirtieron y que han dado sus vidas por el reino de Dios. Y probablemente tú eres uno de esos Josué y Caleb. Y bendecimos tu vida por lo que has hecho por años, por el avance del reino de Dios, no por el nombre de una iglesia, sino por el avance del reino de Dios aquí en Santiago. Y gracias al Señor por eso. Pero nueva generación, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es el Jordán que hoy el Señor nos está llamando a cruzar? ¿Cuál es el Jordán que debemos asumir en luchar por la justicia social a través del proyecto El Arca y a través de muchas otras iniciativas? De luchar para que los inmigrantes sean tratados con dignidad en medio de nuestro país. De luchar por la vida. ¿Cuál es nuestro Jordán? Tal vez es justamente iniciar nuevas iglesias en sectores de Santiago, especialmente en el sector oriente, donde se ha predicado tan poco del Evangelio. Y atrevernos a invertir, a comprar lugares para que su reino sea expandido, y no solamente aquí en Santiago, sino que tal vez ir a lugares como Uruguay, uno de los países con menos predicación del Evangelio
en Latinoamérica o Cuba? ¿Cuáles son esos lugares a los cuales el Señor nos va a movilizar? ¿Cuáles son esos Jordán a los cuales debemos movilizarnos? Debemos comenzar a hacer distintos tipos de reuniones para llegar a distintos tipos de personas y que no solamente lleguemos al público evangélico, sino que lleguemos a las personas que están fuera de la iglesia. Pero para eso necesitamos un ejército que se movilice. Hay algunos que van a sostener el arca del Señor por medio de la oración. Necesitamos de eso. Necesitamos de esa batalla permanente. Necesitamos que oren por los pastores. Necesitamos que oren por nuestra familia. Necesitamos que nos cubran en oración. Necesitamos que oren por el liderazgo de la iglesia. Queridos, si es que no entendemos eso como misión corporativa, simplemente estamos viniendo a una rutina espiritual domingo tras domingo. Pero el Señor nos está llamando a avanzar y cruzar el Jordán para nuestra generación. No tenemos toda la claridad, pero sí sabemos que debemos avanzar en este paso 1, que es creer en sus promesas y creer en fe. ¿Cuál es el Jordán personal de tu vida hoy? ¿Hay algo de lo cual debes arrepentirte? ¿Hay un pecado que debes confesar delante del Señor? ¿Hay algo que debes comenzar a creer en fe? ¿O hay algo en lo cual te debes poner en movimiento? Quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos. Quiero invitar a los músicos. ¿Y dónde estás? Hay un desafío que hoy el Señor te hace y que es el desafío de seguir sus instrucciones para tu vida. Tal vez tú dices, yo no sé cuáles son las instrucciones para mi vida. Bueno, Él nos dejó este gran mapa que es su palabra. Nos dejó a Jesús, nos dejó al Espíritu Santo, que dice que nos va a revelar y nos va a recordar la verdad. Ahí donde estás, ten un tiempo de decirle, Señor, quiero que examines mi corazón hoy. Hay cosas de las cuales tal vez debes arrepentirte. Hay un pecado del cual debes cambiar tu actitud hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el día en el que el Señor te está llamando a dar este paso, a abrazarte de su gracia, pero a dejar de pecar. Así que si esa es tu situación hoy, ahí donde está, dile, Señor, confieso mi pecado delante tuyo. Quiero cambiar mi mirada